Ransom Mice, no los había visto. Estar en una banda es como casarse de alguna manera con todos, ¿no? Bueno, no siempre, pero sí existe como como hay una parte de química que se crea cuando todos estamos como compenetrados, digamos, como haciendo lo mismo. ¿Qué cosas a ti te molestan en una banda? Es que depende de la banda. Por ejemplo, una cosa que me puede zurrar las pelotas en extremo, el que tiene el micrófono, o sea, el cantante, Ajá. diga cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Que de repente le diga al público una serie de cosas sociales, políticas o del amor, lo que tú quieras, y estás pues contaminando la mente y el corazón de una serie de personas que están ahí para decir tus netas, ¿no? Se sobreentiende que el que tiene el micrófono, o decir el cantante, es el líder, y esto me parece uno de los graves errores en el mundo del rock, ¿no? ¿Quién sabe si es el que tiene la cabeza más hueca, no? Pues exactamente, luego los vocalistas son los que tienen la cabeza más hueca. En Excess, por ejemplo, el que se suicidó, el cantante, ese era el mastermind, y el otro pues cantaba las canciones, ¿no? Y así hay bandas en donde el frontman canta, pero no necesariamente es el líder. ¿Qué es para ti ser líder en una banda? No es lo que los medios de comunicación y lo que el medio del espectáculo asume en México. Incluso en México le llaman artistas a los cantantes y músicos a los demás. ¿Cómo pones la frontera si el cantante también es un músico? Claro. En los grupos de rock, que con la oleada que nos tocó empezar a ver, empezó el tiroteo de parte de los medios. El líder de Fobia, el líder de no sé qué, ¿no? Dices, a ver, el líder de ¿quién era el líder de Fobia? Si las canciones las compone Paco Guido. ¿Leo es el líder porque canta? No. Una cosa es ser frontman, otra cosa es ser compositor, y el líder debería ser el grupo. En el sentido de que si tú tienes una estética conformada por toda la banda y una dirección de facto, porque a veces no es algo que tú en principio digas vamos a ir por este lado y pero de repente se empiezan a dar las cosas, como nos pasó con las insólitas imágenes de Aurora, que de repente la novia del baterista empezó a pegarse mucho y diseñaba flyers, iba a los conciertos y los adornaba. Entonces de repente el grupo empezó a agarrar cierta estética y eso era parte de un poquito del discurso del grupo. El liderazgo es quién es el que tiene la visión de para dónde van las cosas, pero para dónde van las cosas no son necesariamente las canciones, tiene que ver también el sonido de la banda. Y eso es una de las cosas que me molestan de las bandas, porque no necesariamente es culpa de las bandas, a veces es culpa de las disqueras o de los medios del espectáculo o del público, ¿no? Asume cosas, y a veces la misma banda empieza a deformarse de esta manera y entonces de repente el cantante se la cree. Y se le empiezan a creer los demás. Demasiado. Sí. Y los managers empiezan a meterte ideas en la cabeza y ahí es donde los grupos valen madres, ¿no? O sea, el líder debe ser todo el grupo, ¿no? Pues sí, porque, como te decía, ha habido grupos en donde, hay dos compositores. De repente resulta que la sección rítmica, bajo, batería, o a veces incluso el teclado, crean un mundo musical tan fuerte, tan poderoso y tan único, diferente a todas las demás bandas, que por más que las canciones se componen el cantante y el guitarrista, si no fuera por esos otros dos, el grupo no sería lo que es. Exactamente, sí. Estéticamente hablando, ¿no? Musicalmente. Es rudo, ¿no? Ponerle la etiqueta de liderazgo al que compone las canciones o al que las canta. Nadie es indispensable en una banda. El problema de esa frase... Exactamente, ¿qué opinas de esa frase? Esa frase es patética. Y es patética por lo siguiente. Los grupos no son clubes. Si ya no somos amigos, pues nadie es indispensable. Si tú y yo, con otros 3 cuates, y somos 5, formamos una sociedad y hacemos una empresa para fabricar envases de plástico. La fundamos y se llaman tú, yo, él, el otro y el otro. Y le entramos cada quien con 20,000 pesos. Entonces yo tengo el 20% de las acciones, tú el 20, el 20. Y nos vamos a iguales, ¿no? Nos vamos a iguales. O yo pongo más lana, yo tengo el 40, tú no sé qué, o sea, dependiendo, ¿no? Tenemos las acciones, cada quien tiene su papel, ¿verdad? Original con sus acciones y ya. Y la fábrica empieza a crecer y 10 años después resulta que es un boom y es la mayor proveedora de envases de plástico de toda la ciudad. Esas acciones ya no valen 20,000 pesos, valen 20 millones de pesos. No, pues ahí está. Está rudo. Sí, está rudo, sí. Oye, nadie es indispensable en la empresa. A ver, barajéamela más despacio. ¿Qué quieres decir con que nadie es indispensable? Mis acciones valían 20,000 pesos, hoy valen 20 millones. Esa frase de nadie es indispensable, ¿qué significa? ¿Que me vas a echar de la empresa? Los grupos entran con mucha ingenuidad y cuando de repente crecen, el público es el que dice estas cosas, ¿no? Nadie es indispensable, sí, nadie es indispensable en un matrimonio, en una amistad, en un club,
pero nadie es indispensable. En un grupo como los Rolling Stones, a ver, Charlie Watts, pues no es indispensable, ¿no? Cualquier baterista, el que toca contigo, podría tocar lo mismo que Charlie Watts, y mejor. ¿Y por qué sigue Charlie Watts sentado ahí con los Rolling Stones? Porque tiene las acciones, y lo sé porque a mí me lo han dicho mucho en las redes. Ay, bueno, nadie es indispensable. No, en un grupo, cuando tú tienes las acciones del grupo, el 15, el 20, el 30, lo que tengas, esas son tus acciones. Quizás lo que tú tocas, cualquiera lo puede tocar. Sí. A ver, dile a Alex de Maná. Que no es indispensable. Pues él puede decir, no, pues no, lo que yo toco lo puede tocar cualquiera, pero yo tengo acciones de la marca Maná. Si te parece que yo toco mal, pues ponemos otro baterista, pero las acciones las tengo. O sea, las acciones las tengo y las voy a seguir teniendo yo siempre. Entonces, lo que genera el grupo yo lo sigo ganando. Y es lo mismo que con la empresa de plástico. Lo que pasa es que para la gente es muy difícil entender que los grupos deberían funcionar igual. O sea, que el grupo funciona como una empresa, tal cual. Los grupos en Estados Unidos y en Inglaterra y en Australia y en todas partes, menos en México. Sí, exacto. Sí, es muy triste ese rollo aquí, pero... Ahora, yo te apuesto que hay varios grupos en México que sí están consolidados así. Café Tacuba, ¿no? Hazle como quieras. Yo le pregunté a José, oye, con esto que me ha pasado a mí con Caifanes, ¿tú cómo ves? No, está mal, ¿no? No, pues sí, digo, ¿y tú en Café Tacuba qué onda? Ustedes son 4, ¿no? Tú tienes el 25% del nombre, ¿no? Me miró con cara de sí, por supuesto. O sea, y cada uno tiene el 25%. Sí. Pues, entonces, a ver, dile a José lo que... No es indispensable. Pues no, quizás lo que toca a José lo puedes tocar tú o yo, pero ese no es el punto. Y tú fundaste la empresa, entonces tienes el porcentaje que te toca. Entonces, esa es otra de las cosas que me revientan de los grupos. Afortunadamente, de un tiempo para acá, sí en las escuelas de música, sí se habla un poco, ¿no? Del derechos de autor, cómo organizas una banda, ciertas leyes, cosas que en Estados Unidos estos libros existen desde los 70s, 80s. Sí, exacto. Esto es una cosa que se tiene que saber. Muchos de los problemas que existen en las bandas son por un mal manejo de este territorio. ¿Qué crees que sea lo que lleva a una banda al declive? Puede ser falta de estudio, y no en el sentido de no tener técnica. No. Muchas veces haces una banda y tienes técnica. Pero falta de estudio en el sentido de ser capaz de mejorar, ser capaz de evolucionar y no estar tocando lo mismo que algunas bandas les pasa, ¿no? Que ya no tienen discurso. Sí, porque al final de cuentas tu música se vuelve un discurso, ¿no? Sí, curiosamente hay bandas que funcionan tocando siempre lo mismo. Y ya ni quien se lo pueda negar. De alguna manera tiene que ver con ser más curiosos, con estudiar más. Y todos esos choques, esas fricciones entre los integrantes son las que van creando nuevas propuestas. Claro que a veces uno empuja para acá, el otro empuja para allá y a veces no se entienden. Si el grupo es demasiado exitoso, la intolerancia ya no importa, porque entonces te vas en un vuelo diferente, en un camerino lo más lejos posible del otro, te subes por un extremo diferente del escenario. Fíjate, hay grupos en que no se miran en todo el concierto. Y si de repente se juntan, puede ser para la foto. ¿Qué te cuesta, no? Sí, pegarte tantito al otro. ¿Te ha tocado en donde de plano ya ni siquiera le quieras ver la cara al güey? Que tengas que subir o tengas que viajar con este güey. Ay, bueno, pues a todos nos pasa. Yo no soy tan así, no soy. ¿Tan así no eres? No, la verdad. Sí he tenido diferencias serias, ¿no? Yo toco lo que debo tocar. Si me caes mal, eso pues... Y esa parte. Eso es aparte, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, pues te volteas, ¿no? Y no miras. O sea, yo... Vaya, así que quiera bajarme del escenario porque no lo soporto. No. Muchas bandas valen madre en el estudio por cuestiones que ahí es donde precisamente están muchos de los problemas en el estudio de grabación. Muchas bandas truenan después de grabar el primer disco porque se enfrentan a problemas serios, ¿no? De repente el baterista nomás no la arma. Los malditos bateristas. A mí me ha tocado producir a bandas en donde siempre es como el baterista. Que siempre jodo mucho en este canal, que es el baterista, o sea que es como un factor muy importante en un grupo y siempre es el baterista. Bueno, pero te digo que... No siempre. Hoy en día hay muchas escuelas ya de música, ¿no? Yo pensaría que hay más profesionalismo. Pero no es lo mismo ir a la escuela, estudiar todo, a meterte por primera vez a un estudio de grabación. Ahí es donde... Están los madrazos. Truenas, ¿no? Sí, ahí están los verdaderos madrazos, dirías tú. Los bajistas también, porque no es lo mismo estudiar las escalas que pulsar el instrumento correctamente para que grabe, para que se entiendan las notas, para que amarre con la batería. El estudio es una gran escuela, pero también el primer enfrentamiento puede ser fatal. Y también es donde empiezan los egos, porque entonces ya te das cuenta cómo suena la banda y dices, ah, no, mi guitarra la quiero más fuerte, siempre, ¿no? Sí, siempre. Ahí el grupo es donde empieza a agarrar ese liderazgo, cómo queremos que suene la banda. Y quizá ahí en el estudio es donde tome más forma la banda también, ¿no? Porque una cosa es que estén ensayando aquí, tengan un concepto de... O tocando en vivo, como sea. Y ya después en el estudio es donde, están como todos los instrumentos separados y ahí es donde te das cuenta realmente... Porque ahí ya estás haciendo un producto. Ahí ya estás armando justamente el producto con las características de cada uno y ya estás haciendo algo más en forma, ¿no? Algo que ya está capturado, digámoslo así. Y
y congelado para la posteridad, y es como una forma... Es que para la eternidad, sí. Pero ¿estás de acuerdo que es como una manera de trascender de alguna manera, dejar como una manera de bueno, algo, dejas algo siempre? Mucha gente quiere trascender con el amor, ¿no? Y dejando una huella profunda. Hay formas y formas de trascender, o haciendo mala política y ser un hijo de puta, ¿no? Hay quienes trascienden porque son los más malos de la historia. Y en la música o en el arte uno pretende trascender haciendo arte, pero también puede ser, o es algo muy ególatra, ¿no? Sí. Este soy yo, este es mi ego representado ahí, ¿no?